Gracias, doctora Julie, por la presentación. Muchas gracias por su atención. Vamos a dar un tema muy común, por lo menos en nuestro estado, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de otitis externa. Voy a abordar las dos partes, micótica y bacteriana, ¿de acuerdo? Ok, para empezar, ¿cómo se define la otitis externa? La otitis externa se va a considerar cuando hay una inflamación difusa del conducto auditivo externo, que incluye desde el pabellón auricular hasta el inicio de la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Las causas que pueden generar este tipo de problemas van a estar generadas por la ruptura de la barrera mecánica que genera el cerumen, ¿ok? A lo largo de toda la vida nos han enseñado que la cerilla es suciedad, que la cerilla se debe limpiar, que no debemos de tenerla. Y entonces, desde chiquitos, los papás a los hijos, y así por generaciones, limpian a los niños, no sabiendo que la cerilla es una barrera que protege la piel de nuestro oído, para que cuando nos metamos a bañar, vamos a la alberca, vamos a la playa, nos exponemos a una humedad constante, la cerilla va a hacer que el agua que entra a nuestro conducto resbale sobre esa cerilla. Cuando no hay cerilla, cuando estamos acostumbrados a limpiarnos, ya sea con cotonete, con un pasador, con tapas de pluma, con el dedo, hay de todo se meten los pacientes para limpiarse el oído porque se considera que está sucio. Entonces, ese es el primer paso para generar que haya predisposición a tener una inflamación de la piel de nuestro oído. Quitamos la cerilla y al hacer la manipulación con cotonete o con cualquier otro instrumento, generamos laceraciones, unas pequeñas laceraciones en la piel de nuestro conducto. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos expuestos a la humedad, el agua cae sobre la piel de nuestro oído y entra en esas laceraciones, se humedece nuestra piel e inicia la otitis externa. ¿De acuerdo? Entonces, tiene mucho que ver también este tipo de infecciones va a ser muchísimo más frecuente que la tengamos en un lugar como nosotros, como Guerrero, un lugar tropical, que en Ciudad de México, ¿de acuerdo? La incidencia va a variar de acuerdo al lugar en donde nos estamos. Yo tengo pacientes que toda la vida se han limpiado los oídos, pero que viven en Ciudad de México y nunca les pasa nada. Llegan a Acapulco, en cuanto llegan a Acapulco en un puente, empiezan con infecciones en la piel. La epidemiología se dice que la incidencia es que 1 de cada 100 pacientes o 1 de cada 250 ha presentado alguna vez en su vida un cuadro de otitis externa, ¿de acuerdo? El 10% refiere alguna vez que ha tenido un cuadro de estos. Los factores de riesgo, como les mencionaba, obviamente, pues va a ser la geografía, ¿sí? Lugares como tropicales va a ser mucho más frecuente. Adultos, ¿por qué los adultos? Porque los adultos generalmente son los que más se manipulan el oído, pueden utilizar audífonos, pueden utilizar aparatos auditivos, entonces la incidencia va a ser mucho mayor en los adultos, aunque eso no quiere decir que niños no lo puedan presentar, ¿ok? El clima, como lo comentamos, áreas tropicales, y en Ciudad de México puede ser que sea un poco más frecuente, o en otros climas que no es tropical, puede ser que sea más frecuente en el verano, ¿ok? La actividad deportiva influye mucho para tener ese tipo de infecciones, como lo bien conocemos, otitis del nadador, ¿de acuerdo? Los pacientes que generalmente acostumbran por terapia, por hobby o por lo que sea, nadar de manera constante, eso va a generar también, si le sumamos que se limpia el oído, va a generar también que tengan este tipo de cuadros de manera frecuente. Y es mucho más común en los adultos que en la población pediátrica. Ok, como lo platiqué en la introducción, pues obviamente el oído va a tener sus dos barreras de protección, que va a ser la unidad pilosebácea, que está constituida por glándulas sebáceas, glándulas apócrinas y los folículos pilosos, y el cerumen, que va a ser nuestra barrera química, ¿de acuerdo? De protección mecánica y química. Entonces, los cotonetes los tenemos totalmente nosotros como otorrinos prohibidos, debido a que pues, nos puede generar, uno, pues laceraciones en el conducto, 2, rupturas en membrana timpánica, 3, si no tenemos nada de cerilla, infecciones como la que estamos hablando en este momento. Entonces, prohibido 100% introducir cualquier tipo, es lo que tenemos que primero concientizar a nuestro paciente. Los oídos no se limpian, como decimos los otorrinos, se limpian con los codos, entonces no se deben de limpiar, ¿ok?
Los factores predisponentes que generan este tipo de infección, bueno, que tengamos una alteración en el pH, generalmente nuestro pH tiene que ser normal de 4 a 5, la autolimpieza, ¿sí? El estarnos limpiando de manera constante. Hay gente que siempre que se sale de bañar, siempre se limpia los oídos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los días se bañan, si se bañan 2 o 3 veces, las 2 o 3 veces ocupan un cotonete para limpiarse los oídos. Pues el uso de auxiliares auditivos por algún problema de audición, la gente mayor que utiliza aparatos auditivos, y en ellos, conforme vamos avanzando de edad, la cantidad de cerilla en muchos de nuestros pacientes puede empezar a disminuir, y si le sumamos que utilizamos un aparato auditivo por lo menos 8 horas al día, pues eso genera mucha humedad, y sin cerilla el oído, pues es un factor predisponente importante. Y el uso de audífonos, que es muy común que todos utilicen audífonos, va a generar que haya una acumulación de humedad. Trauma local puede ser generado, como les explicaba, el uso de cotonetes o de una limpieza enérgica en nuestro oído va a generar también que predispongamos a nuestro oído a generar esa infección. La mayoría de las otitis externas, la mayoría es generada por bacteria, es de origen bacteriana, de acuerdo al 98%. Las micóticas son muchísimo más raras, pero en nuestro estado son muy comunes, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente los agentes causales de las otitis externas son los 3 que les mencionamos aquí. La Pseudomonas aeruginosa se ha encontrado entre el 20 y el 60%, el Staphylococcus aureus entre el 10 y el 70%, y polimicrobiana y otros gram negativos el resto, ¿de acuerdo? Un 10%. Las micóticas son raras, pero sí pueden presentarse de manera aguda, ¿de acuerdo? Puede haber otitis externas crónicas en pacientes que, por ejemplo, hubo falla en el tratamiento, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tienen diabetes, o este tipo de pacientes pueden tener otitis externas crónicas, ¿de acuerdo? Otros agentes causales podemos tener, pueden ser virales, crónicas como ya se los mencioné, otomicosis. Generalmente los causantes de la otitis externa micótica, los 2 que más encontramos es Cándida y Aspergillus, ¿de acuerdo? Estos son los 2 que vamos a encontrar en más frecuencia. Quitando las bacterianas, lo primero que ustedes deben de pensar cuando llega un paciente a su consultorio, siempre lo que deben de pensar primero, ok, es bacteriana, ¿de acuerdo? Me llega mucho que ya fueron con sus médicos de primer contacto, pero pensaron muy bien en una otitis externa bacteriana, pero le están, no sé, al no tener claros cuáles son sus agentes, la tratan como micótica, les dieron itraconazol, ya les dejaron muchísimo medicamento antimicótico, y también tener claro que ahorita vamos a pasar a ese punto, que primero las otitis externas, en lo primero que tienen que pensar es que se trata de una bacteria. También hay otras raras, pero que existen, es la maligna, otitis externa maligna, y la meningitis bulosa. ¿Cuáles van a ser los síntomas que van a llegar, con los que van a llegar sus pacientes? Generalmente es de inicio súbito, es de inicio agudo, menos de 48 horas van a empezar los síntomas los pacientes. Es muy dolorosa la otitis externa. El paciente llega con facies de dolor, le molesta, es muy molesto, incluso a veces hasta para masticar, les llegan con su facies de dolor. Cuando el paciente, tú ves al paciente bien incluso llorando, ustedes ya desde el momento ya tú vas iniciando así tu diagnóstico, ya sabes que hacia dónde te vas a ir enfocando. Obviamente ya cuando vas haciendo la semiología y estás platicando con el paciente, te enfocas directamente hacia dónde es, pero es dolorosa, eso es lo primero. Va a haber muchísima otalgia, ¿de acuerdo? Es punto número 1. El paciente puede tener otorrea, ¿de acuerdo? Empieza a tener secreción a través de la piel, del conducto auditivo externo, y presentan hipoacusia. Doctor, es que no escucho, me duele, no escucho, estoy supurando, ¿de acuerdo? El conducto empieza a disminuir su calibre, la inflamación empieza a ser tan importante, tan severa, que el calibre del conducto se empieza a cerrar, ¿de acuerdo? Y entonces el paciente refiere que no escucha, ¿ok? Y pueden sentir también plenitud oral. Pero sus 3 pivote es otalgia, inmediatamente vamos a pensar interrogando si se limpia, si estuvo nadando, de dónde es, si está de vacaciones. Empiezan a hacer ustedes la semiología de la otitis. El diagnóstico,
¿ok? El diagnóstico siempre, siempre, siempre lo van a hacer pues interrogando al paciente, preguntando, ¿y usted se acostumbra a limpiar con cotonete? Si utiliza audífonos, si lo ves, si trae su aparato auditivo, ahí empiezas a hacer toda la semiología del paciente, nada, no nada, vive aquí, viene de Ciudad de México. Todo eso va a condicionarnos a llegar al diagnóstico de una otitis externa y siempre pensando como primera instancia que se trata de una infección por bacteria, ¿ok? Los signos, el inicio súbito que les comentaba, que es un inicio de menos de 48 horas. Este tipo de infecciones, al ser tan dolorosas, el paciente no se va a esperar, no va a pasar más de 2 días sin tratamiento. De verdad, el dolor es tan intenso que no lo aguanta, entonces no va a llegar, no va a tardar mucho tiempo en acudir a revisión. Sí es muy importante hacer una buena otoscopía, hacer un buen interrogatorio. A veces es muy difícil el oído para hacer otoscopía. Como médicos generales cuesta un poquito más de trabajo identificar qué es lo que estamos viendo, qué están observando, pero por favor, si no sabemos exactamente qué es lo que vemos, no echemos agua, ¿de acuerdo? Muchas veces vienen con dolor, ven secreción y les hacen un lavado, ¿de acuerdo? Entonces, eso complica muchísimo más la sintomatología del paciente, se les agudiza, empeoran, se sienten, es cuando acuden, para ellos en ese momento es una urgencia, ¿de acuerdo? Te hablan que no soportan el dolor porque ya me hicieron un lavado, porque el médico de primer contacto, cuando ve un oído así y ve secreción, lo primero que quiere hacer, pues se lo vamos a quitar. Muchas veces no cuentan con aspirador, ni cuentan con otros instrumentos para poder quitar la otorrea que aparece en el conducto, y lo que hacen es recurrir a un lavado para quitar la secreción y que ellos puedan ver. Eso es lo peor que pueden hacer, ¿de acuerdo? Prohibido, como ya lo dijo la doctora Mónica en la primera plática, no irrigar el conducto, ¿de acuerdo? Si ven que está disminuido el calibre, lo primero que recomendamos también para una otoscopía eficiente es cuál es el oído afectado y cuál es el oído sano. Empezar siempre por el oído sano, ¿de acuerdo? El oído sano siempre les va a dar los va a ayudar como a ubicarse en cómo está el conducto, cuál es el calibre, cómo se ve la piel, y después de hacer la otoscopia en el oído sano, pasamos al oído afectado, ¿de acuerdo? Entonces también no podríamos hacer la otoscopia directamente en el oído afectado porque obviamente si hay infección con el otoscopio, vamos a pasarla al sano. Entonces lo ideal primero es siempre otoscopía en oído sano y después nos pasamos al afectado. Si vemos disminución del calibre, si vemos otorrea, si tiene dolor, nunca vamos a irrigar ni vamos a hacer ningún tipo de lavado, ¿ok? Hay un signo que se llama signo del trago positivo, que obviamente al retraer el trago, al levantar el pabellón, molesta inmediatamente al paciente, es muy doloroso. En cuanto vas a hacer la otoscopía, nosotros que metemos endoscopios, que tenemos nuestras cámaras, metemos el endoscopio, incluso es un endoscopio súper chiquito que no lastima, ese endoscopio puede hacer que sientan molestia. Ustedes que utilizan generalmente otoscopios con los conitos, pues al intentar introducir el otoscopio, ya el paciente se está quejando de dolor, ¿de acuerdo? Ahí en automático también ustedes ya van, no se trata de una otitis media, ¿de acuerdo? Con eso, al hacer la otoscopia, ustedes no, otitis media no es, ya vamos pensando 100% que se trata de un problema que está a nivel de la piel, ¿ok? Entonces van a encontrar eritema, van a observar eritema, va a haber edema, otorrea, que ya les mencionaba, y les puede comentar los pacientes que la masticación es dolorosa. Me molesta incluso para comer, doctora, ya no puedo ni comer, ¿ok? Entonces, después ya cuando estamos platicando, ya vamos a hacer diagnósticos diferenciales para que ustedes puedan pensar en otras cosas en caso de que no se trate de una otitis externa. Ok, ya interrogaron a su paciente, ya lo vieron, encontraron eritema, encontraron edema, encontraron todos los signos de una otitis externa, el paciente usa audífonos o paciente es nadador o el paciente ni usa audífonos, no es nadador, no se limpia con cotonetes, que eso también puede suceder, no produce cerilla. Hay gente que produce muy poca cerilla, porque tú los interrogas y les dices, ¿utiliza cotonetes? No, doctora. ¿Se limpia con algo? No. ¿Usa audífonos? No. ¿Ocupa algún aparato? No. Ok, entonces hay otra causa que puede ser que el paciente no produce mucha cerilla. Un paciente que no produce cerilla también es un paciente que el oído no tiene su barrera mecánica y de defensa y va a empezar
si vive en Acapulco, si se mete a nadar, si estuvo 2, 3 horas en el mar, tiene mucha predisposición a que genere una otitis externa. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lo primero que le debemos decir a nuestro paciente, basándonos en que pues el limpiarse o el agua nos va a generar mucha humedad y no hay cerilla en nuestro oído, es cuidados de oído seco. No sirve de nada si su paciente va con ustedes, le dejan tratamiento, dieron con el diagnóstico, le dejan tratamiento adecuado y no le dicen que se cuide de que no le entre agua al oído. Entonces es como si no hubiera ido con ustedes. Puede ayudar el medicamento, puede estarle ayudando las gotitas que van a utilizar, pero una vez que deje de utilizar su tratamiento, va a recaer y ahí es cuando hablamos de otitis externa crónica agudizada, porque ya tuvo tratamientos, mejoró, pero recaen, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que nos quede claro que si damos tratamiento y no le dejamos cuidados de oído seco, es como si no hubiera ido con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, yo generalmente sí soy muy específica al decirle al paciente cómo se debe de cuidar. Sí tienen que ahí dedicar unos minutos más a su paciente, que les quede súper claro cómo es el cuidado. Me ha tocado que sí fue con su médico de primer contacto, le dio bien el tratamiento, le dejó bien, sí identificó que era una otitis externa bacteriana, pero en el cuidado del oído seco, nada más le dijo, cuídese que no le entre agua al oído, o póngase un algodón en el oído para que no le entre agua. Me ha llegado que vienen con su otitis externa y el algodón adentro del conducto, ¿de acuerdo? Entonces, porque es un algodoncito chiquitito que se ponen queriendo cubrir nada más el diámetro del conducto y entonces se les mete el algodón. Entonces yo les digo a mis pacientes, su algodón tiene que medir lo que mide una moneda de 2 pesos. ¿De acuerdo? Y a veces soy exagerada y les digo de 5 pesos porque hay que ser como más exagerados porque sí me llega que se les mete y ya que esté colocado el algodón, encima poner una plasta de vaselina sólida, ser muy generosos con la vaselina. Si también no le pones la suficiente, se va a mojar el algodón y el oído va a continuar húmedo. Entonces, ser generosos con la vaselina, que esa es la barrera. El paciente tampoco va a embarrar la vaselina, el algodón en la vaselina y ponérselo, que eso hacen también muy frecuente. Embarran el algodón en la vaselina y se los ponen. A mí me ha tocado que van al consultorio, estuvieron con tratamiento y regresan, los cito a la semana para revisión y los veo y lleno el conducto adentro está lleno de vaselina. Entonces, embarraron el algodón y les pregunto, ¿cómo se cuidó el oído? A ver, no, como usted me dijo, el algodón con vaselina, ¿cómo lo hizo? Paso por paso. Y así me explican, pues lo agarré, lo embarré y me lo puse. No, entonces sí es que yo creo que es muy importante ser muy específicos. Entonces, no, va a agarrar el algodón seco, lo va a colocar. A veces creemos que estamos siendo muy claros y evitamos o somos obvios en muchas cosas, pero aquí está la clave para el que el paciente no recaiga. Entonces, se pone el algodón y encima una plasta generosa de vaselina sólida, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer cuidado, oído seco. Decirles lo que acabamos de platicar, que el oído no se limpia, que no debemos de meter nada a nuestro oído, que debemos de evitar completamente cualquier tipo de limpieza y que todas las limpiezas generalmente son traumáticas, ¿ok? Y cuando llega su paciente y ustedes no logran observar, no logran ni siquiera ver la con el que llega el paciente a su consulta, nosotros recomendamos que una tirita de algodón, agarren una tirita de algodón o una cinta umbilical si tienen en su consultorio y la empapen con nuestro tratamiento de primera elección, siempre va a ser tópico, ¿de acuerdo? Entonces, empapen su tirita de algodón, el conducto mide en adultos de 2.5 a 3 centímetros, entonces que midan su tirita de algodón, que le calculen y que le empapen con el que nosotros utilizamos mucho, generalmente puede ser el sinalarótico o a mí me gusta mucho el Oresil NF, que es quinolona con esteroide. Entonces pueden empapar su tirita de algodón y con una bayoneta introducir, si ustedes ven el conducto cerrado, si le dejan las gotas al paciente y no le ponen esa curación, pues es como si le echaran gotas a un ombligo, ¿de acuerdo? O sea, todas las gotas van a resbalarse y no les van a estar ayudando a su paciente. Entonces, hay que colocarle esa mechita al paciente impregnada con el antibiótico, con el medicamento. Generalmente estas otitis no necesitan medicamento, ni antibiótico tomado, ni sistémico, ni nada. Generalmente hay una mejoría total solamente con el cuidado del oído seco y colocamos nuestra mechita. Se le explica al paciente, mientras usted tenga la mechita colocada en el conducto,
a través de esa mechita se va a poner las gotas. Una vez que el oído empiece a desinflamar y se abre el conducto, cae la mechita y ya podemos aplicar las gotas de manera directa. Esto puede pasar entre 24 y 48 horas que haga efecto, se cae la mechita y ya empiezan a aplicarse las gotas de manera directa. ¿Ok? Entonces, los medicamentos que nosotros más ocupamos, ahí les puse unos ejemplos, es el Oresil NF. ¿Cuál es la dosis que utilizamos generalmente en este tipo de pacientes? 5 gotas cada 8 horas en conducto afectado por 7 días. Nuestro cuidado de oído seco entre 1 y 2 semanas generalmente, y obviamente les quitamos a los adolescentes si llegan con un tipo de estas infecciones, les quitamos uso de audífonos, uso de cualquier tipo de que obstruya la ventilación, no albercas, no mar, no playa, y cuando nos metamos a bañar, el algodón con vaselina sólida, ¿ok? Entonces, generalmente, ¿cuándo pensamos o cuándo pueden utilizar ustedes pensar en que pueden ocupar algún antibiótico sistémico? En pacientes que ya tuvieron recaídas, que hay una falla con el tratamiento tópico, pacientes diabéticos que ya fueron tratados muchas veces con otro tipo de médicos y siguen y siguen y siguen. Entonces, ahí sí recomendamos el uso de antibióticos sistémicos, y también en pacientes que tienen una perforación en la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Cuando se ponen las gotas, es importante que le digan a su paciente, porque les angustia que se ponen las gotas. Es que, doctor, me puse las gotas y me enderecé y se me salieron todas. Que le digan que cuando se pongan las gotas, se coloquen de lado, se apliquen las gotas y queden 3 minutitos de lado, y una vez que hayan pasado los 3 minutos se enderecen, y aunque sientan que todo se les salió, con esa impregnación que tuvieron en ese tiempo es más que suficiente, porque ellos piensan que se les salió todo el medicamento y que ya no va a ser efectivo el tratamiento, ¿ok? También explicarles que exclusivamente tapar el oído es solo para bañarse. Después piensan que todo el día traen el oído tapado para prevenir la humedad o lo que sea, y es peor porque el oído suda por dentro, está sudando, hay humedad. Lo que queremos es que se ventile bien el oído, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros diagnósticos diferenciales? ¿En qué podemos pensar si ya lo vimos, ya hicimos la semiología, ya lo revisamos y, bueno, descartamos que se trate de una otitis externa? Ok, otitis externa no es, el paciente está bien, el conducto está bien, no encuentro eritema, edema, no hay, sí hay dolor, pero no hay secreción, veo bien la piel. Entonces podemos pensar en una disfunción de la articulación temporomandibular, ¿de acuerdo? La disfunción de la articulación, obviamente les estoy dando como opciones porque la disfunción es un dolor que va y viene, ¿de acuerdo? No es un dolor como el de la otitis externa, que es agudo. La disfunción, hoy me puedo sentir muy mal, amanecer súper con mucho dolor, y mañana o los siguientes 3 días estar bien, ¿de acuerdo? Porque eso es por compresión de la articulación al morder durante la noche, porque tenemos bruxismo, apretamos y pueden amanecer. Es que en la mañana me da, doctora, me siento súper en la mañana, y conforme va pasando el día me siento bien. Entonces, uno de nuestros diagnósticos diferenciales es pensar en una disfunción de la articulación temporomandibular. Otro, un dolor neuropático, faringitis o amigdalitis, también generan mucho dolor, pero eso a nivel también de oído medio, ¿ok? Entonces, pueden pensar en eso. Y ototubaritis, en un viaje después de un avión o lo que sea, puede venir con mucho dolor el paciente, es otro de sus diagnósticos diferenciales, o cuando hay algún problema con el tercer molar. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿No hay dudas ni preguntas? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Pues evitando el uso de cotonetes, evitando la manipulación, secado exclusivo, a decirle al paciente el oído sola, pero el paciente le cuesta mucho trabajo pensar que el oído no se debe limpiar. Entonces yo les digo, límpiense nada más la parte de afuera, el hoyito, el conducto, no se toca, ¿de acuerdo? ¿Cómo, doctora? Pero ¿cómo me recomienda que me lo limpie? Porque quieren limpiárselo. Si les pidas en esa pregunta, envuelvan su dedo chiquito en la toalla con la que se secan, y hasta donde llegue el dedo envuelto, esa es la forma correcta de limpiar. ¿Por qué? Porque la cerilla que el oído va sacando, ustedes van quitando el exceso nada más con lo que está afuera, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente ocupan mucho aquí en Acapulco la acidificación del conducto con vinagre blanco. Los nadadores o los que practican natación se les llegan a poner 3 o 4 gotitas de vinagre blanco antes de nadar y cuando salen de nadar, ¿de acuerdo? Ese es un método efectivo que les ha funcionado a muchas personas como preventivo para evitar, si no usan tapones para nadar, generalmente ocupan así. Y pues lo más común y que les recomiendo yo es el uso de tapón de silicón, ¿de acuerdo? Entonces, audífonos, nosotros como especialistas, como otorrinos, recomendamos
Nunca el uso de audífonos, bueno, si son aparatos auxiliares auditivos sí, pero no utilizar ningún tipo de audífono. Les voy a poner un pequeño caso clínico para que más o menos practiquemos lo que hemos estado platicando ahorita, practiquemos y nos quede un poquito más claro. Estamos poniendo puntos ahí como claves para que ahí generemos, porque así nos llegan los pacientes y entonces para que practiquemos un poquito. Se trata de paciente masculino, 35 años de edad, ¿okay? Estamos hablando que la otitis externa se da más frecuente en adultos. Acapulqueño, pues de geología, ¿no? Pues ¿qué geografía? Pues estamos poniendo ahí que es costeñito, nadador, con antecedente de realizar limpieza diaria con cotonetes. Acude por presentar otalgia, hipoacusia, plenitud óptica, dolor mandibular e hipersensibilidad del trago y pabellón auricular, unilateral derecha de 2 días de evolución. Obviamente ustedes ya después de esta clase ya saben, no, pues se trata de una otitis externa, ¿verdad? Estoy seguro que contestaron eso. Y como está Luis Miguel de moda y lo consideramos acapulqueño, entonces, ¿qué creen que sea? ¿No? Pues ya. Pues aquí todos pensamos que se trata de una otitis externa, ¿no? ¿Cuál va a ser su conducta subsecuente? ¿Qué harían? ¿Qué le harían al paciente? ¿Le tomo una radiografía de cuello? ¿Hago una otoscopía? ¿Le tomo una biometría hemática? ¿O pienso en una tomografía? Obviamente, la otoscopía, ¿de acuerdo? Muy bien, ya sabía que todos iban a contestar eso. Le hacen la otoscopía al paciente encontrando eritema y disminución del calibre del conducto auditivo externo, no logrando observar la membrana timpánica. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? La A, enviar al otorrino. La B, realizar lavado óptico. La C, iniciar tratamiento antibiótico. La D, iniciar tratamiento AINE y esteroide y revalorar en 2 días. ¿Qué harían ustedes? ¿Les llega? ¿Ustedes qué harían? ¿Mande? Ok, aquí si ustedes pueden iniciar tratamiento con esteroide, la D, iniciar tratamiento. Acuérdense que platicamos que la otitis externa se trata con antibiótico tópico, ¿de acuerdo? Y desinflamatorio. Entonces, ustedes de entrada, si no saben qué tiene, lo envío al otorrino, ¿de acuerdo? O sea, no sé, la verdad no estoy seguro, lo voy a enviar al otorrino. Y si saben, bueno, es la D, ¿de acuerdo? Entonces, aquí puse como primera opción enviar al otorrino, pero también, doctor, la última está perfecta, ¿ok? Si ya llegaron bien al diagnóstico y saben lo que van a hacer, perfecto. Ante los datos ya comentados, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? Faringitis, amigdalitis, ototubaritis y otitis externa, ¿no? El factor predisponente con mayor relevancia en este caso, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál es el factor predisponente con mayor relevancia en este caso? ¿Cuál? La B, ¿de acuerdo? La B es el factor predisponente con mayor. Todos son factores predisponentes. Practican natación, viven en Acapulco y la edad, pero el de mayor importancia es la limpieza enérgica con cotonetes, ¿de acuerdo? ¿Qué medidas preventivas le van a recomendar al paciente? ¿Qué medidas preventivas le recomendarían a su paciente? La A, no realizar limpieza del conducto, emplear tapones de silicón, el uso de las gotitas de vinagre, se cae el conducto o todas las anteriores. Todas, ¿eh? Sí, se utiliza aquí en Acapulco, como es muy húmedo, es un método muy frecuente que cuando salga de bañar el paciente le dices, si trae una otitis externa y que ya fue tratado, ya llegó contigo, ya tiene 2, 3 tratamientos, le recomiendas al paciente que es un oído que difícilmente no ha resultado muy bien con el tratamiento, con secadora, secarse el cabello, es una cosa que funciona súper bien, ¿de acuerdo? Entonces los secas, ¿no? Los secas, si se llegó a humedecer un poco más, baños cortos también, porque hay gente que se tarda 30, 40 minutos en el baño, o sea, baños cortos de menos de 10, no hay agua en Acapulco y bañándose tanto tiempo, baños cortos también es otra, y el uso de secadora. Ok, ok, sí.
Su secante. Sí. Si el paciente no se limpia, si queda claro que no se limpia y utiliza tapones, no le va a pasar nada, aunque nade todos los días. Íntegra, íntegra. Hay medicamentos que se pueden utilizar a pesar de que tengas un... Sí se puede, pero hay que ver específicamente de qué paciente se trata, cuál es el caso, si es una otitis media crónica perforada, agudizada, hay que ver todo. En una otitis externa sí puedes utilizar sin problema medicamento. Ujú. Sí, sí, dejando como punto claro que el agua también es enemigo en ese caso de la infección, sí hay que ser muy específicos con eso. Ujú. Sí, ya no. Venden el material ya para que nosotros, por ejemplo, la doctora Maravilla, yo, para que nosotros podamos hacerles el molde de silicona al paciente, ¿de acuerdo? Entonces le tomas la medida, yo que veo muchas otitis externas, entonces le tomas una vez que ya lo vas a dar de alta, que ya está seco, ¿no? Cuando el oído ya está completamente bien, le tomas la medida al conducto y si es gente que nada o los niños que van a clases de natación o todo, que en nuestro lugar es muy común, le tomas la medida al conducto y se hacen los moldes totalmente de acuerdo a su calibre, de su medida y todo, los meten en un recipiente que sea exclusivo para ellos y ese tipo de moldes de silicón son los ideales para que no estén batallando con, por ejemplo, en las otitis medias crónicas que usted me dice, doctor, que están perforados, para ellos eso es muy importante tener ese tipo para que no estén todo el tiempo con el algodón y la vaselina, que resulta ser un poco pues para el paciente de, ay, no, qué enfado, estármelo poniendo todos los días, están embarrados de vaselina y eso. Entonces, ese tipo de moldes es muy bueno para ellos. ¿Sí? Sí, sus guardas. Así nosotros tenemos para hacer los moldes de silicón. Sí, una pistolita, tomamos el molde, medimos y se hace y ya nosotros venga por sus tapones y se los entregamos. Entonces tenemos casos específicos, no para una otitis externa que nada más no nada, no se dedica a nadar ni nada, pues lo resuelves con una semana y ya normal su vida, ¿no? Dejándose de limpiar, pero para gente que tiene perforación, que se dedica a nadar y que o no produce mucha cerilla, gente adulta también, a ellos es ideal ponerles un molde de silicón como preventivo. ¿De acuerdo? Evitar para que no después nos lleguen otra vez con una nueva infección. ¿Ok? Entonces, pues le vamos a recomendar todas las medidas son importantes, ¿de acuerdo? Todas las medidas, no limpiarnos, emplear tapones de silicón, en general todas son buenas para el paciente, dependiendo del caso en general, pero para este paciente que era nadador, que a él le vamos a recomendar todas estas medidas, ¿ok? Entonces, pues el tratamiento ya lo vimos, lo que comentamos, y pues por mi parte es todo, es la conclusión de mi presentación. Si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro, pues con mucho gusto las resolvemos.